Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que tienen al cine en un pedestal los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Simón del Desierto de Luis Buñuel. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro amor por el cine. Mi nombre es Paquito Rodríguez y soy acompañado por mi compañero y hermano del alma, Fernando C. Fink. Juntos nos dedicamos a conversar, estudiar y analizar las películas de ayer, hoy y siempre que de alguna manera han hecho mella en nuestra vida o que han logrado tener algún significado positivo. El día de hoy toca continuar nuestra cita con el ciclo de las películas de Buñuel, donde una a la vez hemos ido estudiando la filmografía selecta del director de Calanda, España. Como pueden ver, estoy un poco ronco y enfermito, pero aquí seguimos. Simón del Desierto es una película especial por muchas razones. La primera, porque es la última película mexicana del director, porque con esta se termina la relación profesional con Gustavo Alatriste y con Silvia Pinal, y porque se trata de su primer mediometraje desde la Edad de Oro en 1930. Simón es un hombre santo que quiere apartarse de las tentaciones de la carne y quiere estar más cerca de Dios. Así que se monta a una columna de piedra en medio del desierto. El diablo, como siempre, me hice bolas, el diablo, como siempre ocurre en estas fábulas, tratará de tentar a Simón con la carne y con los placeres terrenales. Esta historia les fue sugerida por el personaje histórico del siglo IV, Simeón el Estilita, un asceta nacido en Cilicia y que harto de andar batallando con las visitas de personas que le traían tentaciones mundanas, decidió construir una columna, primero de 3 metros, luego de 7 y finalmente de 17 metros de alto, donde pasó sus últimos 37 años de vida. Después de Viridiana, Silvia Pinal insistió en convertirse en la chica Buñuel. Al estar casada con el productor de cine Gustavo Alatriste, consiguió asegurar la producción del Ángel Exterminador, donde solo tuvo un papel pequeño, pero que ella aceptó con gusto por el privilegio de trabajar con el director de Calanda. El proyecto de Simón originalmente se pretendía un tríptico en el que Buñuel dirigiría el primer corto de 3 que terminarían la película y en los que la tónica sería que Silvia Pinal los estelarizaría. Después de rodar el segmento de Simón, se intentó convencer a Federico Fellini, quien estaba encantado con la idea de trabajar con Buñuel, pero que puso como exigencia filmar la película con su esposa Giulietta Massina. Ante la cortante negativa de Silvia, se intentó con Jules Dassin y el resultado fue exactamente igual, inquietantemente igual, pues él también quería firmar con su esposa y pues Silvia Pinal fue inamovible en cuanto a esto. Se intentó conseguir otros creadores y don Luis sugirió que el mismo Gustavo Alatriste dirigiera con su apoyo, con su asesoría, con su coaching, como dicen en la modernidad. Pero Pinal fue implacable. Alatriste no estaba a la altura de Buñuel y no se había ganado el privilegio de dirigir con él. La película jamás se terminó y fue exhibida como cortometraje ganando el aprecio y las palmas de la crítica que ya veían en ella al nuevo Buñuel, al maduro que se iría a Francia a terminar su filmografía, la parte más interesante de su filmografía, y que concluiría una veintena de películas producidas en México, muchas de las cuales ya hemos abordado en estos micrófonos. La película Simón el Estilita, Simón del Desierto, y también aparece a veces como Simeón del Desierto,
Es una clásica cinta buñuelesca. La crítica religiosa y la puesta a prueba de la fe ciega son temas constantes. Claudio Brook mencionaba que Buñuel era muy parco en sus observaciones de dirección y sus comentarios eran siempre cosas superficiales, como en el pasado episodio de Sin Esperanzas de Luis Buñuel, yo les conté la anécdota donde le decía, la barba muy bien, Bruce. Y es de reconocerse el trabajo de Silvia Pinal, quien por primera vez muestra sus senos desnudos y sus piernas en pantalla, cosa que le resultó harto difícil, pero que demuestra lo comprometida que estaba con esta película. El conflicto por encontrar el director de los siguientes segmentos fue, en palabras de la misma Pinal, lo que finalmente terminaría su matrimonio. Una pena, pero que finalmente le dejó una de sus mejores películas y que también en palabras de Silvia Pinal, ella agradecía profundamente a Buñuel, pues le había labrado un espacio en los museos y libros de la historia del cine. Eventualmente Buñuel dirigiría Tristana, que era una película que Silvia había querido interpretar, pero lo haría con Catherine Deneuve. Catherine Deneuve es la rubia que sustituiría a Silvia Pinal en el futuro, en su periodo francés de Buñuel. Y bueno, pues esto es cuanta información puedo detallar sobre la película Simón del Desierto, un mediometraje interesantísimo, una de sus obras más aclamadas a pesar de estar incompleta. En los años 60 había una tendencia europea de hacer películas de tríptico, como Ayer, Hoy y Mañana, por ejemplo, en el que en tres historias aparentemente inconexas se reúnen o se antologan y lo único que tienen en común es que usan a los mismos actores o que tienen, por ejemplo, los 10 mandamientos o cosas así en común, pero son eso, trípticos, pequeños cortometrajes ensamblados en una sola película. Y eso era lo que quería hacer Silvia originalmente. Al final no se logró esa película y sin embargo Simón del Desierto sigue siendo una de sus obras más icónicas y representativas. De Pinal, por supuesto, de Gustavo Alatriste también, pero de Buñuel también, a pesar de que él siguió haciendo trabajos impresionantes. Él no dejó de mejorar, pero Simón del Desierto yo creo que es un parteaguas. Es cuando Buñuel definitivamente deja de hacer cine comercial, definitivamente deja de hacer películas alimenticias, porque incluso El Ángel Exterminador, en el que gozó muchísima libertad, él dice haberse sentido muy restringido en cuanto al presupuesto, que él habría hecho cosas mucho más locas de haber tenido la capacidad económica. Y en Simón del Desierto, a pesar de que es tan corta, aquí ya no hubo límites, aquí no se detuvo, él hizo lo que quiso y lo plasmó en esos 45 minutos. ¿Y cómo la ves, Fernando? ¿Qué te parece esta obra, la última película mexicana de don Luis Buñuel? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Fíjate Paquito que yo nunca había visto esta película. Ayer justamente la vi por primera vez y me pareció fascinante. Creo yo que es una de las películas que más me han gustado de Luis Buñuel hasta ahorita porque todavía faltan algunas de la lista que tenemos pendiente que tampoco las he visto. Pero esta película, sin lugar a dudas, me resulta fascinante porque tiene una iconografía que a mí en lo personal me gusta mucho, la cuestión de del desierto, de los monjes, de los ascetas, es decir, toda esta cuestión que nos remite inevitablemente a los 40 días y 40 noches de Jesucristo en el desierto cuando fue tentado por Satanás, pero que está basado en un hecho de la vida real
y que a mí eso en lo personal me impresiona mucho porque mientras yo veía la película de Simón del Desierto, yo pensaba, o sea, ¿cómo es posible que alguien viva arriba de una torre? O sea, físicamente, logísticamente, biológicamente, o sea, cómo nunca nos muestran cómo duerme, este, es decir, nunca lo vemos llevar a cabo sus necesidades naturales y tampoco cuando uno lee sobre el Simeón, de Simeón, el de la vida real, el personaje, la persona en la que está basada este mediometraje, Simeón Estilitas, también cuando te cuentan su historia te dicen que vivió en una torre y después vivió en una torre más alta y después más alta y que su mamá vivía también en un estilo totalmente austero cerca de donde él vivía, pero tampoco te cuentan cómo fue que Simeón Estilitas, pues cómo, o sea, en dónde satisfacía sus necesidades, tan solo el hecho de dormir. Yo me quiero imaginar que para dormir, pues mínimo se bajaba de la torre y se acostaba sobre la arena, ¿no? Pero aún así, o sea, son condiciones tan extremas que uno pensaría que pertenecen exclusivamente al terreno de la fábula y por eso mismo a mí me resulta tan impactante saber y conocer la historia de Simeón Estilitas, que fue un personaje de la vida real que vivía, pues básicamente como vive Simón del Desierto, interpretado por Claudio Brook. A mí la película me mantuvo muy atento de principio a final porque a mí me parece muy interesante, pienso yo, voy a usar una frase que tú has mencionado cuando hablamos de otras películas, creo yo que esta película me rebasa, creo yo que es una película que no podría yo interpretar en un porcentaje alto no digamos en cuanto a lo que trató de decir Buñuel, porque estamos de acuerdo, ya lo hemos platicado muchas veces de que a un autor y sobre todo a un autor de este calibre como es Buñuel, no se le pregunta, o a lo mejor sí se le preguntó, pero uno no trata de adivinar qué quiso decir, sino uno interpreta la película desde nuestras herramientas. Y pienso que mis herramientas se quedan muy cortas para analizar esta película, para saber realmente, pues no sé, cómo darle un sentido en mi cabeza a toda esta historia. Sin embargo, pues yo anoche estuve platicando con Paquito y hubo varias cosas que sacamos en claro. Una fue que no es una película surrealista, que tiene ciertos tintes de surrealismo como todo lo de Buñuel, pero que es una película que está basada en un personaje de la vida real. O sea, de entrada es una obra de ficción inspirada en un hombre real. Después también sacamos en claro, y esto me lo dijo Paquito literalmente, es una fábula. Y ahí fue donde ya comenzó a cobrar más sentido en mi cabeza y Paquito me dijo literalmente, me dijo, es una fábula como la de Job. Y ahí cuando yo pienso en el libro de Job, pues ya empiezo a entender un poco más el sentido de la obra, porque pues justamente la fábula de Job, la historia de Job, pues es una historia en donde un personaje es llevado al límite por Jehová tras una apuesta que hizo con Satanás. Y es la historia de un hombre cuya fe se ve puesta a prueba al extremo. Entonces pienso yo que tratando de ver
la película de perdón, Simón del Desierto bajo esta lupa o bajo un filtro similar, pues creo yo también que es una historia sobre un hombre cuya fe se ve puesta a prueba de una manera extrema, porque incluso los mismos monjes palidecen en cuanto a, digamos, sacrificio en sus formas de vivir la vida. Simeón incluso llega a un punto en el que les dice, oigan, ese le dice a uno de los monjes que está muy jovencito, tú no has vivido una vida de asceta, vete al desierto hasta que te crezcan las barbas. Y los monjes entienden el mensaje de Simón y le dicen, sí, vete. O sea, estamos hablando de realmente un personaje que lleva su fe y su ascetismo al extremo. Y también, al igual que al parecer que la mamá de Simeón Estelitas, la mamá de Simón del Desierto dice, ok, si no me vas a considerar tu mamá, por lo menos permíteme vivir aquí junto de ti. Y se hace una choza. Y eso pues me parece una forma de vida en el desierto, pues mucho más humana, mucho más, digamos, su mamá seguramente tiene un camastro, tiene donde refugiarse del sol, mientras que Simón está no solo de pie, sino está a pleno sol y a pleno frío en las noches en el desierto, y llega a este punto en el que Simón considera que no llevó su fe a los extremos que debía, y decide, no sé si la palabra correcta sea castigarse, pero que decide que ahora va a estar parado sobre una sola pierna. Entonces creo yo que todo esto, pues sí, es más bien como simbólico, como una cuestión de preguntarse hasta dónde es razonable llevar el sacrificio. Ya comentaré en mi segunda participación sobre Silvia Pinal y su personaje, pero creo yo que en este momento lo que a mí más me impacta es eso, de pensar hasta dónde puede ir la fe y pues yo le llamaría el sacrificio, o sea, eso de decir, ahora me voy a quedar sobre solo una pierna porque no demostré mi fe exactamente como debía, pues es un nivel casi como de autocastigo. Y también me llamó mucho la atención un comentario que me hizo Paquito anoche cuando él me dijo, es una reflexión sobre la fe. Y yo le comenté a Paquito, pero es como, no sé, como una fe llevada a un extremo como casi como de autoflagelo, y Paquito me dijo que sí, o sea, Paquito me confirmó que se trata un poco como de una reflexión de hasta dónde, porque cuando le devuelve la mano a un ladrón al que le habían cortado la mano por ladrón, y Simón mediante un milagro le devuelve su mano, lo primero que hace con esa mano es golpear a su hijo. Entonces ahí creo que esta observación que me hizo Paquito me puso a reflexionar, y pienso que en efecto la película plantea la pregunta de hasta dónde llegan los límites de la virtud. Pero bueno, yo hasta aquí dejo mi primera participación y te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Fernando, por tus observaciones y tus insights sobre esta película. Fíjate que yo me puse acuérdense primero que yo les hablé en episodios anteriores sobre la intentio operis, intentio autoris, intentio lectoris, que son las tres diferentes interpretaciones que se pueden hacer de una obra, o sea, lo que el autor interpretó o quiso decir, lo que la obra efectivamente dice
y lo que los lectores interpretan de ello, que son tres visiones que pueden ser muy diferentes. Entonces, en el caso de Buñuel esto se aplica mucho porque Buñuel era muy impredecible en su creatividad. Entonces estaba yo leyendo las entrevistas que le hicieron Tomás Pérez Turrent y José de la Colina al respecto de eh, Simón del Desierto. Y él habla de un tema que yo que no observé en la película y creo que vale la pena comentarlo de nuevo, ¿no? Es lo que Buñuel tenía en la mente, no es lo que necesariamente la película nos dice. Y él nos decía que a él le fascinaban los personajes como Nazarín y como Simón, porque al igual que él, eran personas de valores y de ideologías inflexibles, de ideologías firmes, y que él consideraba que Simón era una persona libre y que era libre en su inocencia. Es decir, que Simón, al decidir subirse a una columna para estar solo, para estar en comunidad con Dios y con el mundo, él en su inocencia piensa que de esa manera se va a poder alejar, apartar del mundo, que esa va a ser la manera en la que va a poder estar solo con sus ideas y con sus pensamientos, y que es una persona profundamente inocente. Incluso le recuerda que hay una escena en la que están diciéndole, Simón, ahí vienen los bárbaros y te van a robar todo lo que es tu propiedad. Y Simón le dice algo así como, ¿y qué es la propiedad? Le dice, no, pues es algo que es tuyo. Y él dice, mira, por ejemplo, ese báculo es tuyo, yo te lo quito y me lo llevo. Y Simón le dice, ah, bueno, llévatelo. Y el otro, no, te tienes que enojar porque te quité tu báculo y es tuyo. Y él, pero ¿por qué? O sea, llévatelo, es tuyo, yo te lo doy. Entonces, al respecto, eso era algo que yo no había interpretado, o sea, que Simón era muy inocente y que era un personaje muy libre, pero con valores muy firmes. A mí me sigue pareciendo que la película sí nos habla de la fe y de la fe al extremo, llevada al extremo, eh, porque todas las tentaciones que el diablo, encarnado por Silvia Pinal, pues, le van a hacer, pues son tentaciones de hombre, pues. A un niño chiquito no lo puedes tentar con el cuerpo, ni lo puedes tentar con riquezas, porque los niños chiquitos no entienden ni de sexualidad ni de economía. En cambio, los tentarías con dulces, quizá, con los placeres que tienen ellos. En el caso de Simón, Simón es como Jesucristo, como Buda y como todos los iniciados, es tentado con los vicios placentes, los placeres mundanos, para que se aleje de esa soledad, para que se aleje de esa meditación profunda. Y no sé si estoy haciendo un spoiler, pero hay un momento al final de la película en el que el diablo se lo lleva a una discoteca donde se escucha un escandaloso rock and roll y donde la gente baila al ritmo creo que es un twist o algo por el estilo, o es agogó. Y pues esto es un poco como, por más que Simón ha tratado de alejarse del mundo y de sus tentaciones, al final la modernidad se lo comió y lo rodeó y está solo en su modernidad, está solo, pero está rodeado de un escándalo que no le va a permitir meditar ni, este, ni estar en comunidad con esa espiritualidad que él tanto deseaba. También es importante destacar que no hubo un solo de Estilita, que había muchos, que mucha gente se subió a las columnas y trató de hacer lo mismo que Simón. Aún más Buñuel cuenta de algunos que incluso mujeres lo hacían.
Y en algunas narraciones de estos estilitas, por ejemplo, sobre Simón, hablaban de que las columnas estaban embarradas de mierda como si fueran cirios derritiéndose y que era un espectáculo dantesco, porque pues era gente que estaba ahí mal comida y mal cuidada. Y alguna vez hubo una terrible nevada y el estilita quedó congelado y ya dijeron, no, pues ya se murió. Y cuando lo bajaron de la columna y lo calentaron, ¡pum!, que revive. Entonces, pues esto nos habla también de que la fe requiere de una profunda, profunda inocencia para llegar a ese nivel de entrega. Un nivel de entrega que no tiene Buñuel, porque Buñuel lo ha dicho muchas veces, es ateo, pero la observa y le fascina, como lo mismo le fascina el Marqués de Sade, que tiene el mismo nivel de inocencia y el mismo nivel de inflexibilidad con respecto a sus valores, pero del lado opuesto. Porque algunos llegan a preguntarse si el Marqués de Sade se pasó su vida en la cárcel porque quería estar en la cárcel, porque en la cárcel él podía estar solo, entregado a su imaginación, que era lo que le gustaba, y no tenía que estar lidiando con tanto baboso, con tanto burócrata y con tanto tonto que no está a su nivel espiritual. Pero así como él reconoce al Marqués de Sade, pues también tiene que reconocer a los que están del otro lado. Esta película no está completada, en palabras del mismo Buñuel, no está completa porque no tuvo el presupuesto, porque la película pues iba a ser un tríptico y terminó siendo un mediometraje. Él tenía la intención de terminar la obra en una columna aún más alta, pero él, como dijo, es que no tenemos dinero y como yo aquí va a terminar, no quiero que termine donde ha estado toda la película porque la gente se va a aburrir. Y por eso terminó en la escena del café a gogo. En ese café, por cierto, participó también mucha gente, entre otros, Silvia Pasquel, la hija de Silvia Pinal, sale por ahí dando brincos. La canción, no me acuerdo cómo se llama, pero era algo radioactivo. Y así le quería poner Buñuel a la película y no les alcanzó, no les alcanzó, algo así como caníbal radioactivo, una cosa así. Y no les alcanzó para comprar la canción, entonces Gustavo le dijo, no, no, perdón, pero pues eso ya no alcanza. Entonces Buñuel dijo, no, pues le ponemos carne radioactiva, le puso. Y a la canción le pusieron carne radioactiva, pero la película se llamó Simón del Desierto, porque además no tenía ningún gancho comercial llamarlo carne radioactiva la película, ¿no? Era una de sus bromas esas que solo él entendía. Sin embargo, yo pienso que Simón del Desierto, junto con Nazarín, junto con otras películas, abre ese diálogo que va a tener el Buñuel viejo, el Buñuel moribundo, bueno, no moribundo, pero el Buñuel ya viejo, cuando empieza a hacer sus películas en Europa, porque va a empezar ese debate de estudio de las ideas de la religión y de la interpretación de estas ideas y del propósito del ser humano desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista ontológico. Más adelante vamos a ver la Vía Láctea y vamos a ver películas como El Fantasma de la Libertad y ahí van a seguir saliendo esos mismos temas, religión, libertad, fe, ateísmo, van a ser los temas que lo van a perseguir toda la vida y que va a ir desarrollando cada vez más y cada vez más, porque pues así era Buñuel, era un hombre complejo, pero al mismo tiempo predecible. Y bueno, pues voy a devolverle el micrófono a Fernando para ver qué nos puede agregar ahora que le conté esto que leí
De nuevo, les repito, es la intención del autor contra la intención de lo que la obra efectivamente nos plantea, que para mí no es exactamente eso, pero esa es mi intención de lector. Y pues ya, le devuelvo el micrófono. ¿Cómo la ves, Fer? Muchas gracias, Paquito. Pues sí, en efecto, estoy de acuerdo contigo. No, no es algo que se pueda palpar en la obra, o por lo menos que yo lo alcance a notar. Pero lo que sí, de lo que contestó Buñuel, lo que sí me parece que sí, pues sí se transmite, o sea que es innegable, es su fascinación por este tipo de personajes, porque ya habíamos visto Nazarín. Entonces, ya cuando él lo dice así literalmente, me fascinan este tipo de personajes porque son inflexibles, pues ya digo, ok, ok, y lo de la inocencia, que nos lo explicas, por decirlo de algún modo, pues también digo, pues sí lo alcanzo a comprender, ¿no? O sea que eso de que le quitan el báculo y dicen, pues no entiendo dónde está lo malo, y le tienen que explicar, pues es que te tienes que enojar porque es tuyo. Sí, ya viéndolo desde esa perspectiva, pues sí es un personaje inocente, o sea, un personaje feliz dentro de su inocencia, y que su devoción, pues en ese sentido se podría decir que está carente de egocentrismo o carente de egolatría. O sea, realmente es una necesidad de estar exclusivamente en contacto con Dios. Pues si lo vemos desde ese punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de la inocencia, pues creo yo que cobra mucho sentido. A mí me encantó en lo personal la interpretación de Silvia Pinal, porque es multifacética. Me encanta cómo se desataron Buñuel y Silvia Pinal creando estos diferentes personajes que todos son el mismo, obviamente, pero que tienen matices diferentes, tienen matices interpretativos diferentes. No es lo mismo la que vemos al comienzo con el cántaro de agua, que no habla, que va completamente cubierta de su cuerpo, pero que irradia una sensualidad innegable, y es como perfectamente comprensible que le haya resultado atractiva a los monjes. A mí me parece muy sutil, muy interesante y muy inteligente de parte de Buñuel, cómo la mujer va completamente cubierta de negro con este velo blanco, y aún así nos resulta tremendamente sensual desde la primera toma, que es como un plano medio de ella, donde se aprecia su rostro, donde lleva una peluca, donde se acomoda el cabello. Es muy sensual, pero pues obviamente cuando se le aparece a Simón en un plan completamente seductor y le muestra sus piernas y le dice, mira qué inocentes son mis piernas, y trae ligueros. Después le muestra sus senos, después sube a la columna y lo toca con su lengua. Esa manera en la que saca la lengua es tan, pues no diría yo sensual, no diría yo erótico, yo diría que se siente hasta como un tanto incómodo. O sea, creo yo que Silvia Pinal realmente le echó toda la carne al asador para hacer sentir incómodo a Simón, y en cierta medida incluso llegó a hacerme sentir incómodo a mí como espectador. Y después cuando en la secuencia final
esa actitud que tiene me resulta muy interesante. Tiene un tono festivo combinado con un tono amenazante. O sea, cuando le dice, esta canción se llama Carne Radioactiva, y cuando le dice, tu lugar ya lo habita otra persona, te vas a tener que esperar hasta el final. A mí me parece escalofriante. Yo creo que ahí Silvia Pinal lleva a cabo una interpretación, aunque está caracterizada como chica de la onda, como chica agogó, eh, aunque está como en una actitud de fiesta, como todos los demás chavos que están ahí en el bar, pero esa manera de hablarle a Simón con una seriedad y se siente, yo sí lo siento como una actitud de amenaza, como yo sí lo siento escalofriante. Y me parece interesante que el final me resulte escalofriante porque estamos en un ámbito festivo, estamos en un ámbito muy, pues que para nosotros que no lo vivimos, que no habíamos nacido cuando esa música estaba de moda, pues a mí me resulta algo muy alegre, a mí me transmite una sensación de alegría, de frescura juvenil, y aún así Luis Buñuel lo hace sentir como algo infernal, y creo que ese es uno de los puntos álgidos de la película, no solo porque es el final, sino porque es uno de los puntos, de los momentos que me parecen más logrados. También yo ayer estaba yo muy, pues tenía mucho conflicto con el hecho de que por qué se lo llevaron al infierno. Y también con la pregunta de, ¿se va a quedar en el infierno definitivamente? Es decir, el alma de Simón está maldita, y de ser así, ¿por qué? Y me metí a internet, me metí a buscar respuestas, y encontré alguien, un crítico de cine o un comentarista de cine, que dijo que Simón en el último instante sí tuvo un pensamiento erótico respecto a Silvia Pinal, que está en un plan ya absolutamente seductor, con un seno de fuera, y se lo está tapando con la mano, está junto a Simón, le está hablando ya en un tono casi apocalíptico. Y lo que decía esta persona en internet es que Simón en ese instante tuvo un pensamiento de deseo, o sentimiento de deseo por Silvia Pinal, y eso le dio la pauta para llevárselo al infierno. Yo no estaría tan seguro, yo no pienso que eso se vea o se alcance a dar a entender en la película, pero pues bueno, fue algo que encontré por ahí, una posible explicación del final. Y yo quisiera terminar mi segunda participación comentando sobre pues la lástima que no se hizo la película de tres historias, pero por otro lado quiero decir que fue afortunado. Creo yo que fue algo que no se logró porque los otros directores no querían a Silvia Pinal como protagonista en sus historias, pero creo yo que este es un mediometraje muy sólido, tan sólido que valió la pena que exista como un producto aparte. Creo yo que si fuera una película de tres, no tendría el mismo impacto. Creo yo que este es un producto que, así llamado Simón del Desierto, solito, verlo como un producto aislado, a mi parecer, le brinda mucho más relevancia en la historia del cine y en la filmografía de Buñuel. Y yo solo quisiera recomendar, quisiera mencionar
lo afortunado que me parece que en esa época hacían esas películas de tres historias que estaban medianamente conectadas, como dice Paquito, por el elenco o por un personaje. Eso a mí me gusta mucho y quiero recomendar una película que ya es mucho más reciente, es de los años 80, que se llama New York Stories, historias de Nueva York, y que tiene una historia de Francis Ford Coppola, una historia de Martin Scorsese y una historia de Woody Allen. Y lo único que las conecta es que suceden en la ciudad de Nueva York. Y creo yo que esa película estuvo inspirada por aquellas películas italianas o europeas de tres historias. Y yo con esto me despido, le mando un abrazo a Carolina González, nuestra productora ejecutiva, a su hijo Mario Humberto, por supuesto, y un agradecimiento, un abrazo a Paquito por el tiempo que él le dedica y a usted por escucharnos debrayar. Te devuelvo el micrófono, Paquito. Gracias, Fernando. Muy buena recomendación. También más adelante, creo que en los noventas, Tarantino y alguien más haría algo parecido. Pero mi referencia para ese tipo de películas es Ayer, Hoy y Mañana. Es un peliculón italiano con Sofía Loren. Se los súper recomiendo. Ayer, Hoy y Mañana. Bueno, pues vamos a cerrar. Efectivamente, para Buñuel el rock and roll era del diablo, porque, bueno, para empezar, porque ya estaba viejito, o sea, ya así como para nosotros el reggaetón es del diablo, pero pero sobre todo porque era escandaloso, don Luis es sordo, entonces el ruido lo lastimaba, lo molestaba, entonces pues consideraba el rock and roll como algo negativo por eso, porque era ruidoso, escandaloso, estridente. Y bueno, pues ya vamos a cerrar este episodio. Llevamos varias de don Luis Buñuel. No vimos sus 20 películas mexicanas por razones que ya expuse antes. Es que no todas valen la pena discutirlas durante una hora. El mismo Buñuel ni las quería. Hay películas que no editó, que nomás fue, las dirigió y vámonos porque lo más lo hacía por comer, así las llamaba, pero a partir de este momento todas las películas de Buñuel son muy, muy relevantes, son películas ya de autor, consagradísimo, y es un autor que ya se va a dedicar a hacer puras películas de arte, como les llaman algunos, art house le llaman, o sea, películas que no tienen ninguna complacencia con el lector, que están dirigidas para las personas que de verdad les gusta el cine y no a esas personas de gustos casuales que necesitan cosas muy diluidas y masticadas y digeridas para entretenerse. Bueno, pues yo quiero aprovechar para mandar un saludo a mis sospechosos comunes, en particular a Carolina González, que ahorita está cuidando a mi bodoque, a Mario, que por supuesto es mi hijo y a él le dedico todos mis episodios y toda mi existencia, es la luz de mi vida, a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez, a mi hermana Julieta, a mis grandes escuchas como Víctor Domínguez, Abraham González, Isaac, por ahí también nos escucha, Omar López, Fernando Rivero, Briseidi López y toda su familia muy bonita, y a todas las personas que nos siguen y que saludo, pues, a veces se me olvida saludarlos, pues y ustedes, si me conocen, saben que tengo un gran problema con los nombres propios. Se me borran de la cabeza, pero aquí los tenemos presentes. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify y nos vemos a la próxima. Esta fue la 7ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez,
Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. ¡Hasta la próxima!